Bien, jóvenes, ahora vamos a un fenómeno que tenemos que analizar, ya vimos toda la parte cinemática, caracterizamos los movimientos, es decir, los definimos, si es uniforme, si es rectilíneo, si es uniformemente variado, si va en sentido positivo, en sentido negativo. Pero hasta ahora no hemos mencionado qué causa el movimiento. Y eso lo vamos a ver ahora en esta rama de la física que se llama dinámica. Entonces la dinámica en la historia, esto también lo trataron los griegos, y Aristóteles, él decía que el estado natural de los cuerpos es el movimiento constante. Y avanzó bastante hasta que con Galileo Galilei, que él era experimental, él no solo pensaba, sino que hacía el experimento, él interpretó de otra manera lo que dijo Aristóteles. Y él dijo que para poner un cuerpo en movimiento se necesita la acción de una fuerza. Entonces ahí ahora aparece el concepto de fuerza. Y es Isaac Newton, en el año 1600, después de Galileo Galilei, el que viene a estudiar este movimiento, este fenómeno, y él lo logra poner como una teoría científica, elabora los conceptos y los demuestra matemáticamente. Él supo explicarlo matemáticamente. Entonces, en la primera ley de Newton, él nos habla del concepto de inercia. O sea, Newton simplemente toma la primera idea de Galileo Galilei y él formula el concepto de inercia. Y el concepto de inercia se refiere al concepto de masa. Entonces, según Newton, la masa de un cuerpo sería constante en cualquier lugar del universo. Y a eso nos referimos nosotros con masa inercial. No la vamos a analizar desde el punto de vista de Einstein, de que para él la masa se va intercambiando en energía. Entonces, dependiendo de la velocidad a la que se mueven los cuerpos, la masa se va a ir transformando en energía. Como nosotros lo vamos a enfocar a velocidades bastante bajas, se cumple este concepto de masa. Para hablar de masa, nosotros tenemos que medirla. Entonces, para medirla, simplemente se definió un padrón de medida, que es un cilindro de platino en un 90% e iridio en un 10%. Y este tiene un determinado tamaño, y altura y tamaño, y este cilindro es en lo que se llamó un kilogramo. Y esto se guarda en un laboratorio en París a una determinada temperatura para que se construyan los padrones. Si alguien quiere repetirlo, lo copia. Esto vendría a equivaler este kilogramo a que si nosotros tuviéramos un cubo de 10 centímetros de arista, y lo llenáramos con agua pura a 15 grados Celsius. Esto también sería un kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Para medir la masa de los cuerpos se compara con este padrón de medida. Y por supuesto que habrán medio kilo, 500 gramos, 100 gramos, 1 gramo, medio gramo. ¿Y cómo se hace esto? Se usa simplemente la balanza. La balanza es simplemente una balanza que tiene aquí unos platos. Aquí tiene un plato, aquí tiene un plato y aquí tiene otro plato. Entonces aquí yo pongo mi cuerpo. El cuerpo que yo quiero medirle la masa. Entonces yo le voy agregando aquí pesitos de estos cilindros, los voy colocando aquí, hasta que la balanza quede equilibrada. Una vez que logra el equilibrio es porque hemos encontrado que esta masa es igual a esta. Y esta es la forma que existe para medir las masas. Y es así como se trabaja actualmente. La masa
se va a usar para la parte de la dinámica, se usa lo que se llama el sistema MKS. Entonces usamos el sistema metro, kilogramo y segundo. La masa, la unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. ¿Y qué significa inercia? Inercia, según Newton, es la resistencia que opone un cuerpo al movimiento. Mientras más masa un cuerpo, más nos va a costar ponerlo en movimiento o bien detener su movimiento. La segunda ley de Newton nos habla de lo siguiente. Nos define el concepto de fuerza. Entonces, ¿qué entiende Newton por fuerza? Él simplemente dice que es la interacción entre dos cuerpos. Entonces es interesante analizar esto porque si me dice qué es la interacción entre dos cuerpos, él ya parte de que no hay cuerpos aislados en el universo. O sea, todos estamos interconectados unos con otros. Entonces, él, mediante una serie de experimentos, él logró, primero, para la fuerza, vamos a entender dos tipos de fuerza. Una es fuerza, hay fuerzas de contacto y hay fuerzas que se realizan a distancia. Entonces, ¿cuáles son estas? Entonces aquí vamos a tener la fuerza de empuje, en que la fuerza va atrás del cuerpo. Entonces yo tengo aquí este cuerpo, empujo, la fuerza va atrás. Tenemos la tracción, fuerza de tracción. En este caso está el cuerpo y la fuerza va adelante. Por ejemplo, un caballo. El caballo va tirando y el cuerpo va atrás. ¿Cierto? Después tenemos la fuerza normal. Esta fuerza normal surge cuando hay superficie en contacto. Y vamos a tener después la fuerza de roce. La fuerza de roce será siempre contraria al movimiento. Siempre que hay superficie en contacto en el movimiento, el roce va a tratar de frenar el cuerpo. Pero tiene que haber contacto. Y a distancia vamos a tener la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear fuerte, es la que nos une, la que forman los protones y la que forman los neutrones. Tenemos la fuerza nuclear débil, que aparece en algunas reacciones nucleares, y la fuerza electromagnética. Nosotros nos vamos a ocupar de esta y de esta. Estas entran en otro capítulo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar esto? Lo principal es que la segunda ley nos dice lo siguiente. Que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, la masa, si la medimos en kilogramos, y la aceleración la medimos en metros partido por segundo al cuadrado, a este conjunto de unidades se le va a llamar, es equivalente a colocar N, que significa Newton. Entonces, la unidad de fuerza va a ser el Newton. Si la expresamos en un submúltiplo, que sería gramo, centímetro partido por segundo al cuadrado, estaremos hablando de Dina. Y estas son las unidades con que nosotros vamos a trabajar en la fuerza. Ahora, note que aquí
Puede ser una fuerza o varias. Por lo tanto, esta fuerza es una fuerza resultante. ¿Cómo es esto? Si nosotros tenemos un cuerpo, supongamos este cuerpo, entonces aquí hay una fuerza hacia allá, otra fuerza hacia allá. Fuerza 1, fuerza 2. Supongamos que esta es 2, esta es 3. Y tengo hacia atrás una fuerza 3, que es igual a 1. Entonces, mi fuerza neta o fuerza resultante, fuerza neta, va a ser igual a, como el cuerpo se mueve hacia allá, van a ser esta fuerza menos esta. Va a ser F1 más F2 menos F3. ¿Qué me resultó? 2 más 3 menos 1, igual a 4. Entonces quiere decir que este cuerpo se va a mover con una fuerza equivalente a 4. No es ni con la 1, ni con la 2, ni con la 3, sino que es con la fuerza resultante. Y la aceleración tendrá la misma dirección y sentido que la fuerza. Tenemos también la tercera ley. Tercera ley de Newton. Tercera ley. Esta es la más interesante porque, requiere mucha imaginación y mucha capacidad de deducción, que es acción-reacción. Acción-reacción. ¿Qué significa esto? Como los cuerpos no pueden actuar solos, por ejemplo, si yo quiero aquí, supongamos, tengo este lápiz y le quiero enterrar un clavo y lo tengo articulado aquí, yo al tratar de golpear enterrarle un clavo no voy a poder porque el lápiz se va a venir. Pero si yo pongo el lápiz ahí ahora y le trato de enterrar un clavo, ahora sí que puede enterrarse. ¿Por qué? Porque el lápiz opuso resistencia, tuvo una reacción. Entonces ahí yo puedo introducir el lápiz. Entonces, en la ley de acción y reacción quiere decir que a toda acción se opone una reacción. Entonces, ¿qué resulta de esto? Que ambas fuerzas son de igual modo, son de igual módulo, actúan misma dirección, pero son de sentido opuesto. Y misma naturaleza. ¿Qué significa todo esto? Misma naturaleza. Entonces significa que si la acción es 10, la reacción también es 10. Si la dirección es horizontal, la acción es horizontal, la reacción también será horizontal. Si la acción va hacia la derecha, la reacción vendrá hacia la izquierda. Si la acción es de contacto, la reacción también será de contacto. Si la acción es eléctrica, la reacción será eléctrica. Si la acción es magnética, será magnética. Si una es de empuje, la otra será de empuje. Y veamos un ejemplo. A través de las leyes de Kepler, Newton supo interpretar y él sacó su última ley, digamos la última, que sería ley de gravitación universal. Ley de gravitación universal. ¿Qué significa esto? Él notó que los planetas giran alrededor del Sol, pero lo hacen a distintas velocidades, al irse moviendo en la órbita. Entonces él notó que algo cambiaba. Entonces, ¿qué fue lo que él notó? Él notó lo siguiente: que la fuerza que existe entre A y B, por ejemplo, va a depender de una constante universal que llamó G, la masa de A por la masa de B, dividido por la distancia al cuadrado que separa A de B. Entonces, con esto, ¿qué dijo Newton?
fíjense, que siempre que hay cuerpos, al haber cuerpo hay masa. Por lo tanto, los cuerpos con masa, hay una fuerza entre ellos, es una fuerza de atracción. Esta constante es muy pequeña, no depende del medio, sino que es una constante universal. Este G es igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11. Le ponemos la unidad Newton metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? Que para que esta fuerza tenga algún efecto, una de estas masas tiene que ser suficientemente grande. ¿Por qué? Porque esta constante es muy pequeña. Entonces, la pregunta que nosotros nos podemos hacer es la siguiente. Analicémoslo así. Si yo tengo el lápiz, aquí tengo la Tierra. Entonces podemos decir, la Tierra atrae el lápiz, ¿sí? Y la Tierra, la fuerza de atracción está aquí. Entonces decimos, fuerza que ejerce la Tierra sobre el lápiz. El lápiz reacciona y atrae a la Tierra. Y esa fuerza está aquí en el centro. Y a esto le voy a llamar fuerza con que el lápiz atrae a la Tierra. Ambas son de la misma magnitud, tienen el mismo valor. ¿Por qué es el lápiz el que cae y no la Tierra la que sube? Entonces ahí aplicamos, como esta fuerza, de acuerdo a la ley de gravitación universal, es muy pequeña, no es suficiente para vencer la inercia de la Tierra, pero es lo suficientemente grande como para vencer la inercia del lápiz. Entonces es el lápiz el que es atraído por la Tierra. Y esta fuerza con que la Tierra atrae al lápiz, esta fuerza con que la Tierra atrae al lápiz se llama peso. ¿Ya? Y este peso, ahora la materia, adquiere la siguiente propiedad. Como todo cuerpo con masa, en este caso vamos a considerar la Tierra, ella ejerce en torno de ella un campo gravitatorio. Y este campo gravitatorio tiene una característica que es G. Este G va disminuyendo en la medida que nosotros nos vamos alejando. Al entrar en este campo gravitatorio el lápiz, que tiene una pequeña masa, este lápiz adquiere una nueva propiedad que se llama el peso, que la vamos a indicar con P. Y esto lo vamos a definir como la característica del que es la masa por la característica del campo gravitatorio, que es G. Y decimos mg. Esta es una fuerza. Peso es fuerza, masa es un escalar. Si nosotros esta masa la ponemos en la Luna, va a cambiar G. Como la Luna es menor, G es menor, entonces el peso es menor. Si colocamos esta masa en el Sol, como el Sol tiene mucho más masa que la Tierra, G del Sol es mucho mayor, por lo tanto nuestro peso en el Sol es mucho mayor.